Esta mañana vamos a ver la segunda parte. Las palabras de Jesús tienen poder y autoridad. La semana pasada miramos la primera parte de este tema que estamos mirando sobre cómo las palabras de Jesús tienen poder y autoridad y cómo estos principios que el Señor Jesucristo no solo se los da a los discípulos y se los dio a los discípulos hace 2000 años, son también para nosotros como hijos e hijas de Dios en este tiempo en el que vivimos. Miramos la semana pasada cómo es que el Señor Jesucristo entró en el templo por segunda vez y volcó las mesas, pero antes de ir al templo, dice que pasó por ese lugar y buscó higos, fruto en esa higuera y no los encontró puras hojas. Y maldijo esa higuera. Miramos que no vamos a ver sobre el fruto de esa higuera, sino las palabras que Jesús habla a esa higuera. Porque el Señor quería enseñarles una lección espiritual, no solamente a los discípulos. Esas palabras no solamente son para ellos que vivieron en ese tiempo, son también para nosotros hoy en día, en ese tiempo en el que vivimos. Abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 1. Porque miramos que cuando el Señor quiere hacer algo, Él habla la palabra y suceden cosas. Lo miramos la semana pasada, como el Señor cuando creó el universo y que en el principio creó el cielo y la tierra, y de ahí empieza a decir, Dios dijo, produzca la tierra toda clase de plantas. Y fue así, cada vez que hablaba sucedían las cosas. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. La palabra de Dios hablaba y las cosas se materializaban, se hacían visibles. Porque lo espiritual es eterno, lo terrenal es temporal. Ahora, cuando el Señor quiso manifestarse físicamente, nos habla en Juan 1, dice, en el principio era el verbo. Sustituyan esa palabra verbo por palabra, que es lo mismo. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y vean el versículo 14. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, cuando el Señor quiso manifestarse, la palabra se encarnó y vimos su gloria, y la gloria que es de Cristo Jesús. Ahora, cuando Dios quiere manifestar el cielo sobre la tierra, cuando Dios quiere manifestar lo real en lo temporal, manifiesta su palabra. Porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Su palabra tiene poder. Y así cuando hablaba el Señor en Génesis, se materializaba, se hacía visible. De igual forma, también la palabra vino y se encarnó y vivió entre nosotros. Y vino para poder librarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, ese poder, esa autoridad celestial, Jesús la ha dado a los hombres que creen en Él. Para que hombres y mujeres que han creído en Él puedan dictar a dificultades, a montañas de dificultades, de enfermedades, de tormentas, de cualquier aspecto ilegítimo que está ahí, tratando de establecer para que ese hijo o esa hija de Dios o alguien quiera establecerse el reino de Dios en alguien, sea quitado.
Hay hijos de Dios que viven sumidos bajo el dominio del enemigo, bajo la esclavitud de la depresión, de la miseria espiritual, porque no han creído que su Dios les ha dado el respaldo y la autoridad. Dios nos ha dado ese respaldo en Cristo Jesús. Ahora, mirábamos la semana pasada que cuando podemos dictar a montañas enormes, y no se refiere literalmente a montañas, aunque un día Jesús hará eso cuando Él venga y asiente sus pies sobre Jerusalén. Dice que se hará un gran valle en lo que es Jerusalén. Y el mar muerto tendrá tanta vida que entrará del mar Mediterráneo y tendrá salida ese mar y se llenará de vida todo ese lugar. Jesús lo va a hacer literalmente Él, Dios mismo en la carne. Pero no se refiere a que nosotros le digamos a una montaña que se mueva literalmente y se mueve, sino a circunstancias. Era alegórico, era simbólico, pero a circunstancias tan enormes y difíciles para nuestras vidas que podamos decirle en el nombre de Cristo Jesús pueda moverse para que el Señor sea exaltado y glorificado. Y lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Vean ahí en Marcos capítulo, lo mirábamos la semana pasada, Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11, allá atrásito donde están en Juan. Era la segunda vez que el Señor entraba en el templo. Era la segunda vez y era la última vez que entraría en ese lugar. Era la segunda vez que volcaba las mesas. Y el Señor dice que pasando aquella mañana, versículo 20, vieron que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Si ven el contexto en Mateo capítulo 21, dice que maldijo esa higuera. Dijo, nunca más nazca fruto de ti. Le dijo el Señor. Dice que al instante se secó. ¿Y cómo es que hay circunstancias que al instante pueden suceder? El Señor entonces le dice, entonces Pedro, acordándose de las palabras que había dicho el Señor a esa higuera, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Vean esa frase primero. ¿Tened fe en quién? En Dios. No fe en fe. Hay personas que tienen fe en fe. Usted tenga fe en fe. No, Dios nos manda a tener fe en Dios. La fe siempre nos va a llevar hacia Dios, a depender de Dios completamente, a creer en Dios, a saber que es Dios el que hace las cosas. Dios nos manda y le dice Jesús, ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera ese monte, noten esa palabra, no es solamente para sus discípulos, cualquier hijo e hija de Dios en cualquier tiempo de la historia, en el año 2023, en esta ciudad, cualquier hijo de Dios que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare dónde, en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Quiero que notemos dos aspectos en esta palabra del Señor. No vamos a ver el fruto de la higuera, vamos a ver las palabras que el Señor dice. Vamos a ver este principio que el Señor dice. Principio es una ley espiritual de Dios. Y el Nuevo Testamento está lleno de principios, leyes inamovibles de Dios. Y siempre que hay un principio en el Nuevo Testamento, habrá un ejemplo en el Antiguo Testamento de personas reales que vivieron ese principio. La palabra de Dios va a respaldarse a sí misma. Por eso les dice, de cierto os digo, ¿les está hablando a quién? A sus discípulos. Y no solamente a sus discípulos,
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Es para ese tiempo. De cierto les digo. Y eso nos lo dice a nosotros hoy en día. Año 2023. De cierto os digo que cualquiera que dijere, ese cualquiera, pongan su nombre ahí. Cualquiera que os dijere, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. La semana pasada mirábamos, ¿verdad? Este lugar está lleno, estamos conectados a la línea principal de electricidad, a la comisión. Y este lugar tiene tanto poder como que no podemos usarlo todo. Pero está el poder ahí. Corre a través de esos cables, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer para poder ver ese poder es subir ¿qué? Subir esos apagadores, subir el switch, conectar cosas en esos tomacorrientes y ver el poder que hay. Cuando queremos usarlo, les decía la semana pasada, cuando queremos usarlo, no le llamamos a la comisión, ¿verdad? O si le llamamos a la comisión, oiga, ya se está haciendo noche, quiero prender la luz. Lo prenden ustedes. El poder está ahí. El poder está ahí. Ahora, es interesante porque nosotros decidimos si usamos ese poder o no usamos ese poder. Pero creo que muchos de los hijos de Dios y de las hijas de Dios no usan el poder que ya ha sido autorizado por Dios, por Cristo Jesús, por miedo o por lo que se ha causado por otros grupos. Es como cuando alguien le pide a Dios que ser lleno del Espíritu de Dios, ser bautizado con el Espíritu de Dios. No quieren ser bautizados con el Espíritu de Dios porque muchos han abusado y atribuyen al Espíritu Santo cosas que el Espíritu de Dios no hace. No, yo no quiero nada con eso, no quiero parecerme a ellos. De igual forma, muchos atribuyen y dicen, no puedo pedirle esto a Dios porque no quiero parecerme a ciertas personas que solamente piden y demandan a Dios y tienen a Dios como un esclavo, como un siervo. No quiero parecerme a ellos. Pero la palabra del Señor está ahí para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Hace algunas semanas estuvimos ahí en las barrancas ahí en las barrancas del Cobre. Y nos subimos al teleférico. Esa canasta enorme que llevaba tantas personas. Pero a 3/4 partes casi para llegar de una orilla hasta otra orilla, se fue la luz y nos quedamos suspendidos. Nos quedamos suspendidos en esa canasta. Esa canasta no se podía mover un solo centímetro porque no había poder. No había poder. Y no importa qué tan diestro pudiera ser el técnico, cuántos años pudiera tener de experiencia, no iba a poder hacer nada hasta que viniera la luz. De igual forma, no importa cuánto sepa de teología, escuchen esto, no importa cuánto conozca de teología, de la Biblia, si no está conectado al poder, si no hay poder, y ese poder no es solamente poder, es una persona que se llama Cristo Jesús. Si no estamos conectados con Él, entonces no va a suceder. Declaren lo que declaren. Porque dependemos de Él. Dependemos de estar conectados con Cristo Jesús.
Debemos de creer lo que dicen sus palabras. Pero cuando alguien no cree sus palabras, cuando alguien no cree lo que Dios dice en su palabra, no lo va a ¿qué? A expresar. No lo va a expresar. Debemos de estar conectados con Dios en nuestra relación con Cristo Jesús y debemos usar ese poder. Por eso nos habla su palabra y dice, ¿tenés fe en quién? En Dios. Tened fe en Dios. Usted tenga fe en esa persona. Tenga fe en esa medicina. No, tenga fe en Dios primeramente. En Dios tiene que tener fe, no en algo, sino en Dios, en la persona que nos creó con un solo propósito. Somos hechos a su imagen y semejanza. Número 2, podamos hablarle a aquellas situaciones enormes, sin dudar en nuestro corazón, porque hay situaciones tan enormes que no están en nuestro control hacer algo. Ni la ciencia, ni un ser humano puede hacer algo. Solo Dios, amén. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. Primeramente tenemos que comunicarnos con Dios y decir, Señor, ¿usted quiere que yo diga estas palabras? ¿Usted quiere manifestarse, Señor, a través de esa situación que está impidiendo, Señor, que reflejemos su verdad, que hablemos de usted, que proclamemos su justicia, que proclamemos lo que usted hizo en la cruz? Señor, esto es ilegítimo. Señor, si usted dice esas palabras, yo solamente las voy a repetir. Pero es necesario creerle sin dudar, dice su palabra. Creerle sin dudar de que Dios tiene el poder de hacer aquello que humanamente es imposible. Humanamente es imposible. Ahorita cantábamos un canto de esa mujer del flujo de sangre. Tenía tantos años con esa enfermedad. Algo pasaba en su cuerpo. Constantemente la palabra de Dios nos dice que de acuerdo a la ley de Israel, ella era impura todos los días. No podía tocar a nadie, pero se dio cuenta de que venía Jesús, que Jesús iba a pasar por ahí y Jesús tenía el poder para sanar y Jesús había sanado a muchas enfermedades. Y dice que había tantas personas que no le permitían ni siquiera acercarse al Señor, pero ella se acercó al Señor, se fue abriendo paso entre la gente, no importando que ceremonialmente quedaran impuros a los que iba tocando. Y dice que tocó su manto, solo tocó el manto del Señor Jesús. Y que dice que cuando tocó el manto del Señor, dice que el Señor Jesús dijo, alguien me tocó. Y los discípulos dijeron, Señor, todos te aprietan y te tocan. Y dice, ¿alguien me tocó? No, dice, alguien me tocó porque poder salió de mí. El poder venía de Cristo. Pero es necesario acercarse a Cristo Jesús, caminar con Él, creerle a Él sus palabras. Y dice que aquella mujer al instante fue sanada. Al instante fue sanada. Porque poder había salido de Él, de Cristo. El poder estaba ahí. Me pongo a pensar si hay... Dios ha dispuesto el poder en Cristo Jesús, en nuestra relación con nuestro Salvador Jesucristo, y sin embargo hay hijos de Dios que dicen, no puedo prender el switch. Depende de nosotros. No depende de que alguien más venga y lo prenda, depende de ¿qué? De nosotros. El versículo 24 de ahí mismo de Marcos dice, por tanto, os digo que todo lo que pidieres, ¿qué dice? Orando. Tomen en cuenta que la oración la oración solamente es el medio por el cual nos comunicamos. Es el medio por el cual nos comunicamos.
Cuando ustedes quieren tener algo, a lo mejor se les acaba el gas. ¿Y qué es lo que hacen? Aprensan el botón y dicen, voy a hablarle al del gas. Y aquella comunicación, de repente tienen ahí a la camioneta llegando con aquella provisión. Es la manera, la oración es el medio por el cual nos comunicamos con nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús y le decimos, Señor, hay esta situación en esta familia, hay esta situación en mi vida. Hay esa situación, Señor, en estas circunstancias, Señor, y quiero decirlas, pero Señor, quiero asegurarme de que usted ya lo dijo. Y si usted ya lo dijo, confírmemelo. Y si usted, Señor, ya me lo ha confirmado, entonces voy a declararlo, voy a hablarlo, Señor, para que no sentirme yo bien, sino para que usted sea glorificado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y entonces Dios, de una manera sobrenatural, divina, celestial, poderosa, se manifiesta de tal manera que nadie puede tomar la gloria más que Él. Nadie más que Él. Jesús tiene todo el poder, Él es el todopoderoso. Quizá a lo mejor digan ustedes, pero yo no tengo poder. Por eso el Señor les dice, de cierto les digo. Y nos lo está diciendo a nosotros. Porque hay poder cuando le creemos al Señor. En el peor tiempo de la historia que la humanidad habrá vivido, en el peor tiempo de la historia, la gran tribulación, cuando ya no estemos aquí nosotros, 2 testigos se levantarán hablando palabra de Dios. Y cuando ellos digan no llueve, no llueve. Y cuando digan descienda fuego del cielo, desciende fuego del cielo. Y cuando ellos digan venga esta plaga sobre el reino del anticristo, que será todo lo que es Europa hoy en día, y su sede será en Jerusalén. Todo el mundo casi será engañado por este líder mundial. Pero estos hombres, junto con 144,000 de las 12 tribus de Israel, se levantarán por todo el mundo diciendo no crean al gobierno mundial. Las palabras de esos hombres tienen poder, porque la palabra de Cristo tiene poder. Y en el peor tiempo de la historia habrá el mayor avivamiento que jamás el mundo habrá visto, porque le creen a Dios y hablarán palabras. Sus hijos, sus hijas de Dios hoy en día debemos de creerle al Señor. Ahora escuchen esto. Ten fe en Dios. ¿Cómo tenemos fe? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es necesario creerle primeramente a Cristo antes de declararlo. Creer la palabra. Alguien que no le cree no le va a declarar, pero alguien que le cree al Señor lo va a declarar. Y va a ver el poder que nuestro Dios tiene. Ahora, tomen en cuenta que cuando alguien habla algo y sucede, no dice, yo lo logré. Cuidado con eso, porque eso es lo que hacen los pseudo apóstoles hoy en día y los pseudo profetas hoy en día. Toman la ¿qué? Yo lo logré. Y empiezan a recibir regalos de las personas y creen que ellos lo logran. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace. Pero es necesario comunicarnos con Dios. Vean de nuevo ahí. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Hablamos con Dios, entonces hablamos a esa situación que hay en nuestras vidas. Esa enorme situación o enorme situación que alguien esté pasando, y entonces va a venir. Nos comunicamos con Dios, luego nos comunicamos con la autoridad
que Cristo nos dio, no nosotros, Cristo nos dio con esa gran montaña, con ese gran problema, porque nuestro Salvador lo ha autorizado. Jesús lo ha aprobado. Por eso es necesario mantener una relación íntima con el Señor. Y cuando hay una relación íntima con el Señor, a lo mejor dirá alguien, si nosotros no pagamos la luz aquí en la iglesia, no vamos y pagamos los recibos. No importa cuánto subamos los switch y hagamos lo que hagamos, no hay poder. El poder depende de quién. ¿Recuerdan cuando aquel endemoniado que trajeron, el Señor estaba en el monte y se había transfigurado junto con dos de sus discípulos? Y cuando descendieron, dice que llegaron con esa persona, llegaron con ese hombre y se habían hecho todo lo posible y nadie había podido librar a aquel hombre, y el Señor le dijo, esa clase no sale sino ¿por qué? Tiene que haber una comunicación con Dios. Y si una situación tan enorme nos alcanzó, quiere decir que no estuvimos preparados, no pasamos tiempo con Cristo. Y decir, Señor, ¿por qué no pude? 3 minutos, me dedicaste 3 minutos y le dedicaste 20 horas a los medios sociales. ¿Quieres que te respalde? Vean eso hoy en día. ¿Cuántas veces trajiste esta necesidad a mí? Hay tantas. Dios, esa relación con el Señor Jesucristo va a producir de una manera muy normal, muy natural, una consagración y una santidad en la persona que pasa con Dios. Así que una persona que está en pecado puede decir lo que diga y no suceden cosas. No tiene el respaldo de Dios. No importa cuánto lo declare, Dios no es primero en su vida. Por eso es necesario, dice, que tiene que haber una relación con Cristo. Y entonces cualquier cosa que pidamos, vean eso. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando. No dice algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué dice? Y eso lo dijo Jesús. Todo lo que pidieres orando. ¿Qué dice? Enseguida da una afirmación. Creed que ¿qué? Porque ya hablaron con el Señor. Ustedes solamente, la oración, solamente confirma lo que Dios quiere hacer. Ahora, la oración no es para hacer que Dios haga lo que nosotros le pedimos. Muchos quieren a un Dios así, un Dios que puedan mandar. Señor, yo te mando. Wow. Especialmente esos pseudoapóstoles, ¿no? Y pseudoprofetas hoy en día. Yo te mando. Quisieran tener un Dios que pudieran manejar. Dios no es así. Y en veces pensamos que conocemos todo de Dios. He estudiado tanto la palabra. Tengo 20 años, tengo 36 años estudiando la palabra del Señor. De seguro ya conozco todo. Y Dios nos saca de nuestra cajita y nos frustra. Porque Dios es Dios. Amén. La oración no es para hacer que Dios haga lo que pedimos. La oración es para mostrar lo que Dios desea hacer a través de tu vida. En otras palabras, Dios no se va a alinear con nosotros. Nosotros nos vamos a alinear con Dios. Señor, ¿qué quiere hacer usted? ¿Ha visto, Señor, esta situación? Estoy yendo cada semana, Señor, a orar en el templo. ¿Ha visto, Señor, al que ponen ahí a mendigar, Señor? ¿Qué quiere hacer usted, Jesús? ¿Por qué está ahí cada semana? ¿Creen que era la primera vez que Pedro lo miraba?
Eran hombres entregados a Dios. Y enseguida, dice que extendiendo la mano les pidió dinero. Le dijo, no tengo dinero, no tengo ni oro ni plata. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y tomándolo de las manos, dice que lo levantó, y aquel hombre era paralítico. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre entró en el templo adorando y exaltando a Dios, porque las palabras, aquel hombre, aquel siervo de Dios llamado Pedro, le creyó a Cristo, que en Cristo Jesús hay poder. En Cristo Jesús hay poder. Cuando creo algo, lo voy a hablar. Cuando yo creo algo en mi corazón, lo voy a expresar. Cuando no creo algo en mi corazón, no lo voy a expresar. Por eso Romanos 18, 9 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. No dice en tu corazón solamente, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y enseguida dice algo interesante, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, para poder declararme justo, y en mi corazón creo que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario me hace justo delante de mi Padre Celestial eternamente. Pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. No es que yo creí, no tengo que confesarlo. No quiero caer en ese área donde esas personas que confiesan mucho. Ese es el error. Ese es uno de los miedos que hay hoy en día dentro de los hijos de Dios y de las hijas de Dios. Señor, yo sé que usted va a obrar. Yo sé que, Señor, usted se va a manifestar. No puedo verlo, Señor, pero su reino se va a predicar en ese día, Señor. Y vamos a hacer esto para su gloria y alabanza, Señor. Y voy a ir, Señor, y hablarle a esa situación, Señor. Y yo sé que usted se va a manifestar en esa persona. Y usted será glorificado. De tal manera que cuando eso suceda, no digan, la persona lo hizo. Digan lo que Pedro dijo. ¿Por qué nos ven a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho esto? Fue Dios, Cristo, a quien Dios levantó de entre los muertos, quien lo ha hecho, y a Él sea la gloria y la alabanza. No podemos creer solamente en nuestro corazón y pensarlo en nuestra mente. Es necesario hablarlo. De igual forma que cuando creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca y entonces nos identificamos con Cristo Jesús, como dice en Romanos 6, a través del bautismo. Amén. Cuando una persona se convierte a Cristo de una manera natural, normal, va a querer dar ese paso donde invita a sus familiares para que puedan ver cómo es que murió en Cristo y resucitó en Cristo Jesús al recibirlo. Es el símbolo del Señor. Hay personas, hay hijos de Dios e hijas de Dios. Y la razón por qué sus circunstancias son tan severas es porque como hijos e hijas de Dios no tienen tiempo para tomarse y hablar con su Dios. Dialogar con Él, porque hablan con Él y Él les habla y dialoga Él con ustedes a través de su palabra. Tienen tiempo, hay tiempo para otras cosas, pero no hay tiempo para la palabra de Dios. Y cuando ven a hijos e hijas de Dios así, ven a hijos e hijas de Dios derrotados, acostumbrados a vivir con una montaña enfrente de ellos. Y cuando vives con una montaña en tu vida, siempre estás pensando en esa montaña en vez de tu Dios, que puede y tiene el poder para removerla. Y que te ha dado la autoridad para removerla.
donde puedan decirle: esta situación no pertenece a mi vida, soy un hijo y una hija del Rey, y esta situación me impide que camine en las promesas de mi Cristo. Y audiblemente puedan decirle: te vas de mi vida, en el nombre de Jesucristo, no tomarás más parte en mi vida. Pero para eso, a lo mejor dirán: wow, qué difícil esto. Porque no queremos caer en ese otro aspecto de lo que muchos han abusado. Sin embargo, Dios ha autorizado esto para sus hijos y sus hijas. Cuando puede decir: esta puerta se abrirá para la gloria y honra de Cristo Jesús. Y tendrán eso. Y Dios abrirá esa puerta y mostrará. Y aun cuando los hijos la declaran audiblemente, y vamos a entrar y vamos a poder tener esto que hemos estado pidiendo al Señor. ¿Cuál es esa situación que tienen ahí enfrente de ustedes? Que es una montaña. De poder creer más en Cristo. Pero hay condiciones para poder hablarle a las montañas. Hay condiciones. Número 1, primeramente, hablar con Dios. 2, cuando hablamos a la montaña, Dios nos pide cuál es la condición. Vean el versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad, versículo 11, capítulo 11 de Marcos, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Por qué yo le estoy pidiendo que me quite esto de mi vida y no se quita? ¿Qué cosas tienen en su corazón que no han podido perdonar? Primeramente, dice, vean lo que sigue diciendo: para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo que Dios nos dice aquí en estos versículos es: hijo, hija, no me pidas que haga algo imposible cuando yo ya hice lo posible de darte el perdón. No me pidas que quite esa montaña y que declares yo esa palabra y que yo diga esas palabras para que puedan tú decirlos y quitarse, si no tienes un corazón perdonador. Y hay familias, hijos de Dios, hijas de Dios, escuchen esto, pongan atención en esto. Hay hijos e hijas de Dios que viven enfrente de una montaña de situaciones enormes que solamente pueden ser quitadas por Dios, pero por falta de perdón. Por falta de perdón. Por algún pecado que le da legalidad al enemigo, no son quitados esas montañas. Y el Espíritu Santo les trae esa persona constantemente. Les trae esa persona y les está diciendo: no puedes perdonar a esa persona, no me pidas que haga esto. Para que Dios pueda remover esas montañas, tiene que haber un corazón al cual el Señor ya ha perdonado en Cristo Jesús. Solamente extendemos lo que ya Dios nos dio en Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. Ahora, por eso habla, hay hijos de Dios que viven con montañas de amargura, con montañas de depresión, con montañas de enormes pecados ocultos. Siguen ahí esclavizados. Antes de ir al Padre, para poder pedir algo extraordinario que solamente Dios puede hacerlo para su gloria de Él, debe haber perdón. Y entonces esas enormes situaciones de la vida, cualesquiera que sean, serán removidas, por muy grandes que sean, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Porque en el nombre del Señor hay poder.
No me pidas nada si no estás dispuesto a tener un espíritu perdonador, dice el Señor. Porque Dios vino a hacernos libres del pecado. Dios vino a hacernos libres de eso que solamente Dios puede dar, el perdón de pecados. El venir a la iglesia, escuchen esto, cualquiera puede venir a la iglesia. Cualquiera puede venir y sentarse y volver al lugar donde estamos. Y la montaña va a seguir ahí, la situación va a seguir ahí, la enorme situación, cualquiera que sea, va a estar ahí. Es de igual forma que cuando van a una farmacia. Necesito ir a una farmacia, creo que traigo medio carraspera en la garganta, o creo que me duele esta mano, o creo que me duele este pie, creo que traigo esto. Y van a la farmacia y entran hasta allá atrás y le dicen, oiga, ¿me da por favor 2 cajas de pastillas de ampicilina de 20 gramos? Y le dicen, el que está ahí en la farmacia, oiga, usted no está autorizado para esto. No se las puedo dar. Pero vaya aquí enseguida. Vaya aquí enseguida y el doctor lo va a consultar y le va a decir cuál es el problema. Y cuando va con el doctor ve que no era lo que ustedes pensaban, les da una receta, la firma y enseguida van con ese papel firmado, autorizado. Y van allí con la misma persona y le dicen, aquí está la receta, por favor me surte por favor estas. Sí, muy bien, porque ya ha sido ¿qué? Autorizado, respaldado por alguien, por un doctor, autorizado. El haber entrado en la farmacia, si están malos, no los hace sentir bien. Amén. No los hace sentir mejor. ¿Por qué? Pues si entré en la farmacia, ¿por qué sigo igual? Hasta yo miré las medicinas, las miré, con mis propios ojos las miré. Es más, creo que le pedí la correcta medicina, no me la dieron, pero las pedí. Estas palabras de Jesús han sido respaldadas y autorizadas para hijos e hijas que desean consagrarse y vivir en santidad para su gloria, honra y alabanza de Dios. Así que no importa cuánto alguien declare lo que declare. Es decir, pues si fui a la iglesia, ¿por qué sigo con problemas? Si fui a la iglesia, es más, que cuando cantaron un canto hasta levanté las manos. Sí, pero no aplica la palabra de Dios. Escuchen esto y con esto quiero terminar. No importa cuánto sepamos, sin autorización de nuestro Dios no sucede nada. Sin autorización de nuestro Dios no sucede absolutamente nada, hermanos. Josué iba a tomar la tierra prometida. Están ahí en la orilla. Algo impide que ellos entren en el lugar que Dios les ha dado. Y ese lugar que Dios les ha dado, eso que Dios ya se los ha dado, les dijo, ese lugar va a ser para ustedes. Ese lugar fluye leche y miel. En otras palabras, tendrán todo lo que necesitan ahí. Pero había un impedimento ahí, se llamaba Jericó. Este gran muro que les impedía entrar en la tierra prometida. Y entonces el Señor le dice algo a Josué muy interesante. Le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que
siervo Moisés te mandó: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es una promesa del Señor. Nunca se apartará de tu boca. Quiere decir que lo tenía que decir, ¿qué? Lo tenía que declarar. Dios, primeramente esa palabra le está diciendo el Señor a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a su palabra, sino que de día y de noche meditarás en las palabras, en Él, en la Biblia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estaban por entrar en la tierra prometida, ¿y qué? Pero ¿qué si Josué nomás hubiera creído en su corazón y no lo hubiera expresado al pueblo de Dios, a las tribus de Israel? Yo creo en mi corazón, pero no lo expresa. ¿Qué enseguida les dijo? Dios ha dicho que tenemos que marchar una vez cada día por 7 días. Y en el 7º día vamos a marchar 7 veces, 6 veces. Y a la 7ª vez, cuando demos la vuelta, entonces gritaremos. ¿Era lógico que se caigan muros simplemente por hacer eso? Mi pregunta ¿es ciencia eso? ¿Es científicamente comprobado? ¿Qué hay de ello? No, en vez de Dios nos pedirá cosas que suenan ilógicos. Dile a esa montaña que se mueva. Habla esa situación que está ilegítimamente impidiendo tomar la promesa que yo te he dado en Cristo Jesús. La libertad que yo te he dado en Cristo Jesús. Ese enorme pecado escondido que está ahí, que estás deleitando en la carne y que te va a llevar a la esclavitud y te va a llevar a la derrota espiritualmente. Es decir, no tomas más parte en mi vida. Soy libre en Cristo Jesús. Hay cosas enormes, hermanos, que el Espíritu de Dios, y ustedes lo saben, que el Espíritu de Dios sabe que están ahí en su corazón, que saben que no le han dado el señorío a Cristo Jesús, no le han creído al Señor. Y el Señor dice: porque de cierto les digo que a cualquiera que dijera a este monte, esta situación tan enorme, quítate y échate en el mar, será hecho. Una madre oraba y le decía: Señor, yo creo en usted. Yo creo en usted, Señor. Creo que usted hará maravillas. Y nomás Señor, todos estos días y estas semanas y estos meses que vienen, solamente exaltaré su nombre y alabaré su nombre, Señor. Y le agradeceré, Señor, porque usted alcanzará a mis hijos. Y durante esas semanas empezó solamente a adorar a Dios, a exaltar al Señor, a exaltar a Cristo Jesús, a adorar al Señor y decir: Señor, le doy gracias porque mis hijos, Señor, comenzarán a caminar con usted. Señor, le doy gracias, mi Dios, porque veo a mis hijos, mi Dios, viniendo, Señor, y adorándole, caminando en santidad, dejando esos pecados de adicciones que tienen. Y uno a uno fue llegando a Cristo Jesús. Uno a uno fue llegando a Cristo Jesús. Por eso, no importa cuánto conocimiento tengamos teológico. Qué bueno que conocemos, que haya buena doctrina. Amén. Qué bueno. Pero no es suficiente si no hay autorización. Hay personas que conocen y pueden llegar al problema del asunto. Los psicólogos buscan los problemas, en ocasiones los encuentran, pero no tienen la solución. Solo Cristo es la solución. Solo el Señor es la solución. Él es el doctor de doctores. El que le digo: Señor, no sé cómo usted va a remover esto. No sé cómo usted va a actuar en esto. Y es ahí donde le podemos decir al Señor: Señor, vea esas situaciones. Señor,
¿Puede un hombre cambiar a otro hombre? ¿Puede, Señor, un hombre cambiar, Señor, una situación en una sociedad? ¿Puede un hombre, Señor, hacer la diferencia? En esta ciudad hay 84 iglesias evangélicas. Y mi pregunta es, ¿por qué no está mejor la ciudad? ¿Qué es la razón? ¿Cuál es la razón? Si es la iglesia de Cristo, amén. Y si hay 84 iglesias dentro de esta ciudad, cada uno de sus hijos y sus hijas están en diferentes instituciones. ¿Por qué no hay mejoría en las instituciones? ¿Qué es la razón? Porque en veces no le hemos creído a Cristo que somos hijos de Dios, la luz en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. Y cuando en realidad creemos al Señor, cuando dependemos de Él 100%, cuando confiamos en su palabra, entonces vamos a poder decir a los temores de la vida, serán lanzados al mar. Temores serán lanzados al mar. Adicciones de alcoholismo serán tirados al mar. Situaciones de depresión serán tirados en el mar. Situaciones de indisciplina, y entonces comenzamos a leer la palabra de Dios intencionalmente. Comenzamos a orar con Dios intencionalmente, a proclamar a Cristo intencionalmente, no accidentalmente. Y ser tirados al mar y saber que nuestros pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Estas palabras son del Señor para nosotros. Tengan fe en Dios y díganle a esos montes, cualquiera que sean, creo en usted, Señor. Voy a consagrarme para usted, Señor. Voy a vivir de acuerdo a su palabra. Voy a obedecerle a usted, Señor. Y audiblemente decir a situaciones ilegales, ilegítimas que están ahí en la vida o en la vida de alguien más, se van en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Incluso órganos a lo mejor que hay que no están funcionando bien, en el nombre de Jesucristo. Padre, usted sabe, si usted dice estas palabras, Señor, que esos órganos comiencen a funcionar bien, para su gloria, honra y alabanza. Amén.